nombre del Señor. Reciban un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hermanos aquí en Amagá y en todos los lugares donde nos alcancen a sintonizar por estos medios, les estamos extendiendo un saludo muy fraternal a la Iglesia del Señor, a nuestro familia pastoral aquí en Amagá. Así que, hermanos, vamos a disponernos a celebrar nuestro culto de oración y enseñanza bíblica, el cual siempre lo celebramos para la gloria y honra del único y sabio Dios. Para ello quiero invitarles a dar apertura con un pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45 en adelante. Vamos a dar lectura todos juntos. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45 en adelante. Vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor, que dice a la letra: nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Gloria a Dios. Bien, vamos a presentarnos en oración, que Dios siga tomando el control de todo lo que hagamos para su gloria y su honra. Este servicio no es la excepción, donde estamos convencidos que la presencia de Dios se mueve en cada una de nuestras vidas. Hoy desde nuestros hogares le alabamos, le glorificamos y nos presentamos delante de Él, porque Él es nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos, Señor. Rogamos que nos bendigas, rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos respaldes en todo lo que hagamos para tu gloria. Aún a la distancia, Señor, rogamos que tú trates con tu pueblo, con los amigos, con todos, Señor, porque todos te necesitamos. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Con el propósito
que solo tú sabes consolar. Gloria a Dios. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a presentar el pueblo de Dios delante de la presencia de nuestro Dios, quien está presente y atento al clamor de su pueblo. Seguimos orando a favor de la obra de Dios a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Que Dios guarde cada uno de sus hijos, que Dios sea haciendo algo en el momento que Él lo desee hacer, porque a Dios nada se le ha salido de control. Dios siempre tiene el control. Así, hermano, allí donde usted está, vamos a decirle a Jesús que Él siga guardándonos y que traiga consolación a todos aquellos que han perdido sus seres queridos, porque solo Él trae consolación. Bendito y adorado Dios, estamos delante de ti, Señor, presentando tu iglesia, Dios mío, la cual tú compraste a precio de sangre. Señor, guarda tu pueblo, trae consolación a aquellas familias que han perdido sus seres queridos. Ayúdanos, Dios mío, aumentanos la fe hoy más que nunca, Señor. Glorifícate, Dios mío, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, y danos visión y convicción para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que llevo grabado en mi corazón. En cuanto a mi fin, no puedo negar, me dio salvación. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que llevo grabado en mi corazón. En cuanto a mi vida, no puedo negar, me dio salvación. Su nombre es Jesús, el nombre más lindo que llevo grabado en mi corazón. En cuanto a mi vida, no puedo negar, me dio salvación. Gloria a Dios, nombre que es por sobre todo nombre. Bueno, hermanos, vamos a disponernos a oír la palabra del Señor, y qué privilegio en este día poder dejarles en la grata compañía de nuestro pastor aquí en Amagá, hermano Nicolás Dávila. Así que nuestro hermano Nicolás Dávila con nosotros, y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo poderosamente. Gloria al Señor. Un saludo para todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este momento me es de gran bendición poder dirigirme hacia ustedes con el propósito de compartir con ustedes una breve enseñanza de la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios, que es la que nos edifica, nos nutre y nos fortalece para hacer frente a las dificultades de la vida. Voy a tomar para ello
un texto de la gloriosa palabra de nuestro Dios en el libro de Job, capítulo 36 y el verso 22, que dice: He aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. El tema que voy a exponer en este momento lo he titulado Conociendo al Divino Maestro. Es decir, Maestro como nuestro Dios no lo hay, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho con sabiduría. Lo cierto es que el mundo está lleno de personas, de gente que dicen lo que saben, pero lamentablemente muchos no saben lo que dicen. Pero lo cierto es que nuestro Dios es el sabio por excelencia. Por esa razón es el Maestro que primero hace y después enseña, porque quien no sabe lo que dice tampoco sabe lo que hace. Y lo cierto es que en la Biblia sí está muy marcado que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras, con nuestros hechos, porque todo lo que hacemos lo hacemos delante de un Maestro tan poderoso y tan sabio que penetra nuestra mente y nuestro corazón, y aún no está la palabra en nuestros labios y Él ya lo sabe todo. Entonces, poder ser instruido por este divino Maestro es lo más grande. Para mí es muy grande, porque lo cierto es que todo maestro, todo enseñador alcanza a transmitir el conocimiento al discípulo según el coeficiente intelectual que tenga el discípulo. Pero lo cierto es que este Maestro al que me refiero en este momento, quiero decirle, es alguien que dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este texto está en el Salmo 32, versículo 8. Lo que me da a entender que si el discípulo es muy rudo, que no tiene capacidad, él tiene capacidad, él sí tiene el poder para garantizarle al hombre la facultad de que pueda entender. Por esa razón, un joven sabio que estaba aconsejando a Job le dijo: espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente es el que le hace que entienda. Es decir, Dios con su gran poder, con su esencia divina, puede inspirar a uno en el momento en que necesita un reflejo de conocimiento para desenvolverse en cualquier circunstancia que se le presente en la vida. Pues Él es el que, manifestado en carne, le dijo una vez a sus discípulos, le dijo: cuando lleven ante gobernantes y ante reyes, no penséis siquiera qué es lo que vais a decir, porque en aquel momento os serán dadas palabras que no las podrán resistir los que se opongan. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que el Maestro por excelencia es Dios y no hay otro, y otro Maestro como Él no lo hay, porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, y en el verso 13, hay una promesa gloriosa y maravillosa donde Él dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Porque la enseñanza que Él transmite produce gozo, produce alegría, produce felicidad, produce paz y produce seguridad en el alma. Por eso mi hermano Pablo dijo: yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso la Biblia contiene en el Nuevo Testamento algo, dice que había una cantidad de personas, los doctores y maestros de la ley, conocidos como los escribas y los fariseos. Ellos por envidia quizás le trataban cada día de sorprenderlo en algún error que cometiera para acusarlo, pero en nuestro Dios no hay errores. Él tiene una mente infalible, su palabra es infalible, su poder es inigualable. Tuvieron un día el descaro de decirle: queremos ver de ti señal. Cuando le dijeron: queremos ver de ti señal,
habían visto ya muchas señales, lo venían siguiendo hasta que lo vieron entrar al templo y vieron entrar al templo un hombre con una mano seca. Algunos evangelios dicen que era la mano derecha que la tenía seca, y dice que los fariseos trataban de mirar si de pronto lo sanaba en aquel día, porque era día de reposo. Y dice que de un momento a otro Jesús llamó al hombre que tenía la mano seca, lo puso en medio de todos, y entonces les dijo: en el día de reposo está bien hacer el bien o hacer el mal, quitar la vida, sanar la vida o quitarla. Y todos se quedaron callados, pero dice que inmediatamente le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano, y al instante la extendió y le fue restaurada totalmente. Es decir, allí había una señal poderosa, que en la palabra del Divino Maestro hay autoridad para restaurar cualquier miembro del cuerpo que esté afectado, porque Él fue el que nos creó, y el que nos creó es lo suficientemente poderoso para restaurar cualquier parte que esté afectada en nuestro cuerpo. Cuando nuestra vida está frente al Divino Maestro, hay las mejores oportunidades de la vida. Tal vez este hombre había entrado muchas veces al templo, pero su miserable condición continuaba con él. Pero no obstante, el día en que está frente a Jesucristo con este Maestro glorioso, sí, las cosas cambian totalmente. El rumbo de la vida de este hombre cambió, es decir, ya tenía su mano buena para dar y para recibir. Por esa razón alguien dijo que la fe es la mano del alma que recibe los favores de Dios. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno cree que Él es el Maestro que tiene gran poder, ahí es donde uno ve las maravillas. Seguidamente dice que Jesús siguió su camino, llega donde alguien que tenía un demonio que le había quitado los sentidos más importantes, como es el ver y poder hablar. Y dice que Jesús le reprendió el demonio, lo liberó, y aquel hombre inmediatamente podía ver y podía hablar. Qué milagro tan glorioso, algo tan agradable que Dios hizo en la vida de este hombre, porque es decir, al que Dios le abrió los ojos, pudo ver el rostro de este divino Maestro glorioso, que sí tiene poder, que sí tiene autoridad, y sí se puede usar los labios para uno contar todas las maravillas de Él. Yo en todos estos años que llevo caminando con Él, lo único que temo es que no he podido a lo largo de mis días alcanzar a presentarlo como Él es, porque cada día lo veo más grande, lo veo más glorioso, lo veo más sublime. Por esa razón siento que no alcanzo a presentarlo en su magnitud, en su grandeza, en su poderío, en su gracia, en su amor y su misericordia, porque cada día lo veo más y más. Por eso dice que cuando estos fariseos, escribas y fariseos, vienen y le piden señal, Jesús les da una respuesta enérgica y les dice: esta generación adúltera y pecadora demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Los escribas y los fariseos tenían un problema muy tremendo, y era que ellos no tenían a Jonás por profeta. Por algunas razones. Primero que todo, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Jonás nació en Gad-Efer, que estaba en la frontera de la tierra de Saulón y de la tierra de Neftalí, en Galilea de los gentiles. Esta aldea estaba solamente a 4 kilómetros de Galilea, de allí era donde era oriundo el profeta Jonás. Es decir, había emergido directamente de los gentiles, cosa que ellos en algún momento dijeron: escudriñad y ved que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El texto que me sirve para decir que ellos no tenían a Jonás como profeta.
Otro argumento que ellos tenían era que lo que Jonás había profetizado tampoco se había cumplido, porque había ido a una nación enemiga de Israel a profetizar, pero el que lo envió allí es el Dios de misericordia. Por esa razón, cuando uno conoce la misericordia de este maestro, él siempre extiende su mano hacia el más necesitado, hacia el que está en desventaja, el que está en peligro. Lo comisionó a Jonás y le dijo: vete a Nínive, aquella gran ciudad, predica allí el mensaje que yo te daré. Yo quiero decirle que Jonás en el momento quiso eludir la responsabilidad, quiso irse lejos a Tarsis, pero mientras él iba, dice que se levantó una tormenta en el mar, porque a Dios nadie se le escapa. Lo que Dios tiene en sus santos propósitos se cumplen o se cumplen, porque el hombre no es nada, no somos más que simples instrumentos en las manos de Dios, en lo cual si Él toma nuestras vidas en determinados momentos para cumplir lo que Él se propone en su plan de amor y de misericordia para con la raza humana, a Él solamente hay que creerle, hay que obedecerle y hay que servirle. Por esa razón, dice que cuando Jonás, en medio del mar y en medio de la tormenta y la tripulación de la nave lucharon hasta que de pronto se dieron cuenta que él estaba durmiendo en el interior de la nave, y lo despertaron y le dijeron: clama a tu Dios, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y él dijo: soy hebreo y temo a Jehová. Hay temerosos desobedientes, hay temerosos que tratan de no cumplirle a Dios, pero lo cierto es que a Dios hay que temerle, hay que cumplirle, hay que obedecerle. Por esa razón, cuando él se levanta, lo único que dijo fue: soy hebreo y temo al Dios que hizo este mar, y porque camino en desobediencia, por eso este mar se ha endurecido, pero écheme al mar y el mar se aquietará. Pues los hombres que habían allí en aquella nave tuvieron gran temor, dijeron: si este hombre es profeta del Dios que hizo este mar, nos metemos en la grande si lo echamos al mar. Pero él insistió y dice que cuando lo echaron al mar, el mar se aquietó. Y en ese momento dice que Dios preparó un gran pez que lo tragó y lo llevó a las profundidades del mar, donde él estuvo allí por 3 días y 3 noches. Y en el profundo de la mar, cuando él creía: nunca volveré a entrar en el templo, ya no estaré en la tierra de los vivientes, este fue mi sepulcro, y aquí estaré sepultado para siempre. Pero dice que allí desde lo profundo le clamó a Jehová, y Dios lo escuchó y envió el pez a que lo llevara fuera a tierra seca, y lo dejó allí. Y allí Dios lo mandó a que fuera a cumplir lo que él había dicho. Y dice que Jonás salió para ir a Nínive y comenzó a cruzar toda aquella gran ciudad de 120,000 habitantes. Y dice que el mensaje que él predicaba era un mensaje de juicio, un mensaje que en ese mensaje solamente había una sentencia de muerte. Era juicio y condenación lo que él estaba predicando. Sencillo pero contundente era el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero dice que los que escucharon el mensaje inmediatamente se arrepentían, hasta que llegó el mensaje hasta el rey. Dice que el rey se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y proclamó que hubiera ayuno para hombres y animales allí en Nínive, y que todos se arrepintieran y se convirtieran de la rapiña que había y de sus malos caminos, por si quizás Jehová se volvía atrás del juicio que traía sobre ellos. Probablemente ellos tenían el recuerdo de que alguna vez Senaquerín se levantó contra el pueblo de Israel con el propósito de blasfemar al Dios de Israel, y hasta le dijo al rey de Israel, le dijo: ninguno de los dioses de la tierra, de los reinos del mundo, han podido librar de nuestro reino. No han podido contra nosotros, ningún Dios los ha podido librar, y el Dios de ustedes tampoco los puede librar. Pero resulta de que el rey
El rey Ezequías sí le pudo haber dicho inmediatamente, le dijo: eso es verdad lo que usted dice, ningún Dios de ninguna nación la ha podido librar, porque ellos no son dioses, sino obras de mano de hombre, pero el Dios que yo tengo es el Dios vivo y verdadero, el que hizo todas las cosas y tiene todo poder y dominio en el cielo y en la tierra. Este Dios sí puede librar. Y dice que inmediatamente se humilló, clamó al Dios del cielo y mandó llamar al profeta Isaías. Y dice que cuando Isaías llegó donde él, entonces Dios le habló y le dijo: dígale al rey que no se preocupe, al rey de Israel que no se preocupe, que el rey del imperio asirio no lanzará una saeta siquiera sobre Jerusalén, porque yo libraré la batalla. Y dice que efectivamente en aquella noche se levantó el ángel de Jehová contra el campamento asirio y mató a 185,000 hombres, de tal manera que cuando despertó el rey a la mañana y los pocos que sobrevivieron se dieron cuenta que el campamento estaba lleno de muertos, y el profeta Isaías ya lo había decretado y había dicho: por el camino por donde vino, por ese camino volverá. Y dice que cuando fue a Nínive, se entró al templo de su dios Nimrod para adorar, y dice que 2 de sus hijos le quitaron la vida, es decir, lo suficiente para que los ninivitas supieran que lo que decreta el Dios de Israel lo puede cumplir, porque Él es el que justos y verdaderos son sus juicios, y lo que Él dice lo cumple al pie de la letra, para bien o para mal. Solo que si el hombre verdaderamente se escucha la palabra, se arrepiente y se convierte, esto cambia el rumbo de la vida de él. ¿Por qué razón? Porque la humillación del hombre es la debilidad de Dios. Dice que cuando los hombres de Nínive se humillaron verdaderamente en la presencia de Dios, Dios se arrepintió del mal que venía sobre ellos y no los destruyó. Por esa razón, Jesús le dijo aquel día a los que venían tratando de cazarle algún defecto, alguna falta para poder acusarlo, les dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, allí estaba el Dios de Jonás. Si los escribas y los fariseos no tenían a Jonás como profeta, Jesús lo llamó profeta. Pero Jesús agregó algo todavía más que me pone a pensar profundamente, y es que le dijo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, cuando uno analiza a través de las Sagradas Escrituras que esta reina viene desde una distancia de 200 kilómetros, que 200 kilómetros para andar cabalgando en caballo o en camello, esto es algo que maltrata, esto es algo que hay que hacer un tremendo esfuerzo, un tremendo sacrificio. Esto no es fácil, pero ella hizo ese tremendo esfuerzo para hacer ese recorrido de 200 kilómetros para llegar hasta Jerusalén y estar frente a Salomón, porque le habían contado maravillas de la sabiduría que había en el rey Salomón. Y dice que cuando ella llegó allí es donde uno se da cuenta precisamente que ella no iba movida solamente por curiosidad, sino que esta mujer tenía conocimiento del Dios de Salomón. Cuando llegó, lo primero que le dijo fue: he venido de lejana tierra, porque he venido por causa del nombre
de Jehová tu Dios, el que te ha dado la sabiduría que tienes. Esta mujer tenía una revelación clara de que la sabiduría que había en Salomón no era natural, era sabiduría directamente del Dios de la gloria. Y dice que vino con un cuestionario con preguntas difíciles para probar la sabiduría de Salomón, y dice que en toda pregunta difícil que le hizo y cosas que ella hizo frente a él para que él le resolviera problemas difíciles para el hombre sin sabiduría de Dios poder responderla, pero dice que todo lo que ella preguntó, dice que Salomón le respondió. Esta mujer vino con una tremenda riqueza, 220 talentos de oro y un cargamento tremendo de especies aromáticas, de perlas preciosas, y dice que lo más agradable que ella le llevó fue una cantidad tremenda de madera de sándalo. Déjeme decirle que esta mujer vino de entre el pueblo gentil, y el pueblo gentil, a pesar de que estábamos destituidos de los planes, propósitos y los pactos divinos, Dios en su bendita misericordia nos levantó de la miseria, nos ofreció la salvación a través de este glorioso y sublime evangelio, y nos levantó, y ahora somos grato olor de Cristo, olor de vida para vida, porque cuando nosotros adoramos, engrandecemos el Dios que nos ha salvado, nuestra oración, nuestra alabanza llega a la presencia de Dios. Digo esto basado en que en aquella madera de sándalo dice que se hicieron las gradas para subir al altar, y dice que se hicieron las arpas y los salterios con que se cantaba la alabanza, lo que me muestra que siempre que entonaban alabanzas se acordaban de que una mujer movida por la sabiduría que viene de Dios vino de los confines de la tierra para traer aquel presente. Por eso yo en estos 40 años que llevo caminando con el Señor, todo el tiempo que llevo, a pesar de que me convertí a la edad de 22 años, todavía cuando me humillo, me arrodillo y me postro ante la presencia del Dios que me ha salvado, nunca se me puede olvidar que fui levantado de la miseria, de un olor de muerte, de destrucción, de angustia y de desesperación, pero Dios me levantó y me puso en lugar alto, y por esa razón mi corazón se quebranta y mi alma se conmueve ante la presencia sublime del Dios que predico, porque yo siento la presencia del Dios que predico y predico al Dios que siento en mi vida. Amable amigo, este Dios es grande, es glorioso, es sublime. Una de las pruebas que hizo, según la historia, esta reina del sur a Salomón, al rey Salomón, dice la historia que le puso 2 ramos de flores, un ramo artificial y un ramo de flores natural, a la distancia, y le dijo así a la distancia, me dice cuál de los 2 ramos que son idénticos es el artificial y cuál es el natural. Y dice que inmediatamente llamó uno de sus siervos y le dijo: saque una colmena y me la pone en medio de los 2 ramos de flores. Y dice que las abejas comenzaron a volar y se pegaban del ramo natural, y él le dijo: el ramo que rodean las abejas, ese es el natural. Es decir, la sorprendió con la tremenda sabiduría, pero a mí me llama la atención es una cosa, que Jesús dijo: he aquí más que Salomón. Y en Primera de Reyes capítulo 3 y el verso 12 dice que Dios le dijo a Salomón: he aquí que te he dado entendimiento y anchura de corazón. Y dijo: y ni antes de ti ni después de ti se levantará otro como tú, es decir, nunca habría otro hombre tan sabio como Salomón. Pero Jesús dijo, el divino maestro sí pudo decir estas palabras: he aquí más que Salomón en este lugar. Déjeme decirle, más que Salomón, el Dios que le dio la sabiduría a Salomón. Por esa razón estamos plenamente convencidos de que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que Él es el maestro de los maestros. Por esa razón,
Dice que cuando llegó Nicodemo donde él de noche para escucharlo, este hombre tenía algo en su mente, porque para un maestro, alguien que se considera un sabio, la Biblia dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, lo que muestra que era un magistrado, era un hombre experto en la ley, en el conocimiento, en la interpretación. Este hombre era un sabio en cuanto a la ley. Pero viene y reconoce a Jesús como maestro de maestros, y lo primero que le dice es: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, la sabiduría de este maestro se demuestra es por el poder. Este sí había notado que lo que él decía y hacía, solamente Dios puede hacerlo. Digo, nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Pues nosotros en las Sagradas Escrituras sabemos que no solamente no era que Dios estaba con Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Ahí está toda la plenitud de la sabiduría, del poder, de la gracia y de la misericordia, se encuentran solamente en Jesucristo. Entonces, por eso la pregunta que él le hace es: sabemos es un término colectivo, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Pero Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles de que te dije, o ser necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Déjeme decirle, cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida y el hombre inmediatamente se levantó, respirando una vida que nos la dio el Dios que todavía nos la sigue suministrando, y que donde quiera que nosotros podemos respirar, podemos abrir nuestros labios y usar nuestra mente, nos damos cuenta que el autor de la vida acampa alrededor de cada uno de nosotros. Por eso no nos sorprende que en el mundo entero ahora se sienta un panorama de muerte y de destrucción, pero déjeme decirle que cuando uno se siente rodeado del autor de la vida, uno vive seguro como el apóstol Pablo, y con la capacidad de decir: sea que vivamos, sea que muramos, de él somos. Qué tan agradable es cuando uno puede decir que nuestra vida está en la mano del divino Maestro. Gloria al nombre del Señor. Por esa razón Jesús le dice a Nicodemo: de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, la sabiduría que viene del divino Maestro es la sabiduría de lo alto. Por eso esa sabiduría de lo alto es la sabiduría que hizo posible que el divino Maestro librara la guerra contra Satanás y saliera triunfante y victorioso. Por esa razón Salomón dijo: vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me pareció grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, pero había en la ciudad un hombre pobre, pero sabio, el cual con su sabiduría libertó la ciudad, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Pues déjeme decirle que ese hombre pobre no es otro que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso la sabiduría que hemos aprendido del divino Maestro no es una sabiduría terrenal.
La palabra de Dios dice claramente que esta sabiduría es, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos la sabiduría oculta, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El divino Maestro, es decir, enfrentó al diablo, y allí en su cuerpo de carne, allí moraba toda la plenitud del poder y de la sabiduría, y por esa razón fue que pudo ir hasta la tumba y levantarse triunfante al tercer día, y por eso es que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios, y los que hemos creído y recibido este glorioso Evangelio aprendimos del divino Maestro todo lo concerniente a la nueva vida. Aprendimos a despojarnos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y a vivir llenos de la gracia de Dios, que no produce deseos engañosos, sino deseos verdaderos, deseos de dicha, de paz, de felicidad, es lo que se originan en ellos. Por eso el acercarnos a Él, el estar cerca de Él, los que en el tiempo de su ministerio público acudieron a sus pies para escucharlo, escucharon de él palabras como esta. Dice que María, cuando Jesús llegó a su casa, acudió, se sentó a sus pies para aprender del divino Maestro, mientras que Marta se afanaba en preparar algo y traerle algo de comer. Pero entonces dice que viene donde Jesús y le dice: dígale a mi hermana que me ayude. Pero Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El mundo ha vivido afanado y turbado con muchas cosas, y la mayoría de las personas, a veces hasta los mismos cristianos, sin tiempo para buscar de Dios. Pero ahora Dios nos ha combinado para demostrarnos que de Él es el tiempo y que Él hace lo que quiere con la humanidad entera. Y por esa razón Jesús dijo: solamente hay una cosa que procede del divino Maestro. Gloria al Señor. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo mejor que uno puede aprender en esta universidad del cielo es humillarse bajo la poderosa mano de Dios para aprender de Él. Y cuando uno se humilla, se da cuenta que ante la humillación del hombre, los juicios de Dios retroceden. Qué agradable es esto. Por esa razón la Biblia dice: la voz de Jehová, dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Los ninivitas prestaron atención al castigo, pero se humillaron, y el que traía el castigo lo retiró. Es decir, nosotros ahora, si nos humillamos en la presencia de Dios, todavía predomina lo que Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. En Él hay perdón, en Él hay amor, en Él hay misericordia. El que perdonó a los ninivitas quiere perdonar el mundo entero. Si tú, amable amigo, que en cualquier rincón de este planeta me alcanzas a escuchar, te estoy presentando el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo, pero se complace en extender su mano cargada de amor, de gracia y de misericordia, para decirle al perdido: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Uno con Cristo en el corazón está pleno, está saciado, estamos totalmente satisfechos. Si quieres satisfacer la sed y la necesidad del alma, humíllate a los pies del Maestro y podrás testificarle al mundo que nunca ha hablado un hombre como Jesucristo, ni nadie ha podido hacer lo que Jesucristo ha hecho. Por eso le dijo a los judíos: si yo no hubiese hecho entre ustedes obras que ningún otro
pudo hacer. Con ello estaba diciendo que Él es el Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Dios en el Antiguo Testamento hizo muchas cosas, pero fue el mismo Maestro que quiso venir a enseñar a sus hijos. Se llama Jehová y está cumplido en San Juan, capítulo 6, versículo 45, donde la palabra de Dios dice: serán todos enseñados por Dios. El que aprendió de Jesucristo, aprendimos de Dios, no aprendimos de un auxiliar de maestro. Jesús le dejó en claro a sus discípulos para que ellos no tuvieran duda: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús es el Maestro de los maestros. Créele a Él y estarás en la universidad apostólica, preparando para partir con Él a la patria celestial. Que Dios nos bendiga a todos ricamente.